Todo problema que sientes hoy proviene del mismo error. Dejaste que la mente decidiera donde solo el alma conoce el camino. Nada está bloqueado en tu vida. Simplemente estás resistiendo la decisión que tu alma ya tomó. Todo cambia cuando dejas que el alma decida. Es el momento en que dejas de empujar la vida con la cabeza y permites que algo más profundo tome el mando. Cuando el alma decide, la confusión termina, el peso cae y aquello que parecía detenido empieza a moverse sin esfuerzo. Si esto te incomoda es porque te habla directamente. Cuando permites que el alma decida, algo en ti deja de pedir disculpas por existir. La tensión se desprende de los hombros como un peso antiguo que ni siquiera recuerdas cuándo empezaste a cargar. Rumi hablaba de ese instante como el regreso al hogar, no a un lugar físico, sino al momento en que dejas de traicionarte en silencio. El alma no negocia con expectativas ajenas, no pide aplausos, no pide permiso, no pide garantías. Simplemente reconoce lo que es verdadero y lo que no lo es. Y cuando ignoras eso, te divides por dentro. Cuando escuchas, te integras. Todo cambia porque dejas de luchar contra tu propio eje. La mayoría de las personas confunde el alma con la emoción. No lo es. La emoción es reacción. El alma es dirección. No grita, no oscila, no se justifica, señala. Rumi insistía en esto porque veía a personas intentando vivir solo desde el pensamiento y perdiéndose dentro de su propia cabeza. Pensar en exceso crea distancia del sentir simple, y cuanto mayor es esa distancia, mayor es el dolor. El alma decide en silencio, pero el efecto es contundente. Sientes un sí entero o un no entero. No existe término medio cuando el alma habla. El conflicto nace cuando intentas convertir esa señal clara en un debate. ¿Has notado cómo las decisiones tomadas por la mente cansan incluso antes de suceder? Solo de imaginarlas, el cuerpo se vuelve pesado. En cambio, las decisiones del alma pueden asustar, pero alivian. Hay una diferencia física en ello. Rumi usaba imágenes simples para mostrarlo. Cuando caminas en la dirección equivocada, cada paso pesa. Cuando caminas en la dirección correcta, incluso subiendo, algo te ayuda. El alma es esa fuerza que ayuda, no porque el camino se vuelva fácil, sino porque se vuelve coherente. Y la coherencia cura más que la comodidad. Cuando no dejas que el alma decida, vives intentando adaptarte a una vida que no fue hecha para ti. Te encoges, te moldeas, te explicas en exceso, y en el fondo sientes que estás desperdiciando algo precioso. Ese sentimiento no es ingratitud, es verdad sofocada. El sufismo no te pide rechazar el mundo, te pide no perderte en él. Rumi recordaba que el alma no quiere sacarte de la vida, quiere colocarte dentro de ella de verdad. Por eso todo cambia cuando escuchas. Empiezas a vivir de adentro hacia afuera. La mente vive en el después. El alma vive en el ahora. La mente pregunta, ¿y si? El alma siente, es. Cuando eliges desde la mente, vives atrasado, siempre intentando prever lo que aún no existe. Cuando eliges desde el alma, respondes a lo que está vivo en este instante. Eso no es impulsividad, es presencia. Rumi hablaba del presente como el único lugar donde la verdad puede sentirse. Fuera de él, solo existen historias, y las historias cansan. El alma simplifica, la mente complica. Muchas veces sabes exactamente lo que necesitas hacer, pero sigues esperando una señal mayor, una confirmación externa, una garantía imposible. Eso es miedo disfrazado de prudencia. El alma ya dio la señal. El sufismo enseña que insistir en no escuchar crea dolor innecesario, no porque serás castigado, sino porque te alejas de tu propio centro. El dolor es el aviso, no el castigo. Cuando dejas que el alma decida, interrumpes ese ciclo. El dolor pierde su función porque fue escuchado. Rumi hablaba del alma como un fuego suave. No quema, calienta, no destruye, ilumina. Pero si intentas sofocarlo, se convierte en humo y ya no ves nada. La confusión que sientes hoy no es falta de capacidad, es exceso de resistencia. Estás reteniendo una decisión que ya fue tomada por dentro, y mientras la retienes, todo se bloquea. Las relaciones se bloquean, los caminos se bloquean, la energía se bloquea. El alma no fuerza el paso,
espera. Y el precio de la espera es el vaciamiento. Cuando el alma decide, no necesitas convencer a nadie. Te vuelves claro. Y la claridad incomoda a quienes viven en la confusión. Rumi lo sabía y nunca intentó agradar. Hablaba para quienes estaban dispuestos a perderse para encontrarse, porque dejar que el alma decida significa abandonar personajes. Dejas de vivir para sostener una imagen y empiezas a vivir para sostener la verdad. Eso cambia tu postura, tu voz, tus límites. Dejas de explicarte y empiezas a respetarte. Existe un miedo profundo a perder el control cuando se habla del alma, pero el control es una ilusión. Lo que llamas control es solo repetición de lo conocido. El alma señala hacia lo desconocido vivo, y lo desconocido asusta porque disuelve certezas. Rumi decía que el miedo es una señal de que algo nuevo quiere nacer. No huyas de eso. Cuando dejas que el alma decida, entras en ese nacimiento de forma consciente. Duele un poco, pero libera mucho. ¿Has notado cómo la vida empieza a empujarte cuando ignoras al alma? Pequeñas incomodidades se convierten en grandes crisis. El sufismo llama a eso corrección amorosa. La vida no quiere castigarte, quiere alinearte, y cuanto más resistes, más fuerte es el empujón. Cuando finalmente escuchas, el empujón se detiene, no porque todo se resuelva, sino porque volviste a cooperar. Todo cambia cuando dejas de pelear con el flujo. El alma no pide prisa, pide honestidad. No necesitas cambiarlo todo ahora. Necesitas dejar de mentirte a ti mismo ahora. Esa es la decisión inicial. Rumi decía que la verdad no exige velocidad, exige integridad. Un paso verdadero vale más que 100 pasos forzados. Cuando dejas que el alma decida, cada paso lleva sentido, y el sentido sostiene. Dejas de arrastrarte por la vida y empiezas a caminar con presencia. Muchos confunden el alma con una espiritualidad distante. No lo es. El alma decide en las cosas simples. ¿Dónde quedarse? ¿De dónde salir? ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo callar? Se manifiesta en el cuerpo, en la respiración, en la opresión o en el alivio. Rumi usaba lo cotidiano como campo de despertar, porque es ahí donde te pierdes y te encuentras. Dejar que el alma decida no es huir de la vida común, es volverla viva otra vez. Cuando ignoras al alma, vives cansado sin una razón clara. Duermes y no descansas. Trabajas y no te satisfaces. Amas y no te llenas. Eso ocurre porque siempre estás en dos lugares, donde estás y donde crees que deberías estar. El alma unifica, te trae entero a la hora, y esa integridad sana, no de fuera hacia adentro, sino de dentro hacia afuera. Por eso todo cambia sin que tengas que explicar cómo. Rumi decía que el alma reconoce su propio camino como el río reconoce el mar, no por mapa, sino por afinidad. Sientes cuando vas en la dirección correcta. Hay menos ruido, menos tensión, menos esfuerzo interno. Incluso con desafíos externos, algo permanece en paz. Esa paz no es pasividad, es alineación. Y la alineación multiplica tu fuerza. Actúas mejor, hablas mejor, eliges mejor. No porque aprendiste más, sino porque dejaste de dividirte. La mente quiere respuestas. El alma quiere entrega. No una entrega ciega, sino una entrega consciente. Cuando dejas que el alma decida, no te vuelves débil, te vuelves firme, porque ya no dependes de la aprobación para sostener tus elecciones. Rumi insistía en esto porque veía el sufrimiento nacer de la dependencia externa. Cuando la decisión viene del alma, se sostiene por sí misma. No necesitas defenderla todo el tiempo. Se defiende por su coherencia. Hay un momento en que continuar como estás duele más que cambiar. Ese momento es el llamado del alma. Sientes una opresión constante, una inquietud que no se va. No es ansiedad común, es desalineación. El sufismo enseña a escuchar esa señal temprano, antes de que se convierta en ruptura. Pero incluso cuando se convierte en ruptura, sigue siendo una invitación. La vida rompe lo que no sueltas. Cuando sueltas antes, todo cambia con menos dolor. Dejar que el alma decida exige una valentía simple, no la valentía heroica, sino la valentía cotidiana de ser honesto contigo mismo. Decir, esto ya no es para mí,
decir, aquí me perdí, decir, necesito cambiar de dirección. Rumi no romantizaba esto, lo respetaba, porque cada vez que eliges el alma, eliges la verdad por encima de la comodidad, y la verdad fortalece, incluso cuando asusta. Puedes ignorar al alma por un tiempo, pero no para siempre. Es paciente, pero no se rinde. Habla a través del cuerpo, de los sueños, del cansancio, de la repetición que no lleva a ningún lugar. Todo eso son invitaciones. Cuando finalmente escuchas, no hay fuegos artificiales, hay silencio. Un silencio que organiza, un silencio que señala, un silencio que sostiene. Es en ese silencio donde todo empieza a cambiar. Rumi decía que el alma no necesita ser buscada, solo desobstruida. El exceso de miedo, de expectativas, de comparación, crea ruido. Cuando empiezas a limpiar eso, la decisión surge sola. Sientes el siguiente paso sin esfuerzo mental. Y cuando das ese paso, algo responde. La vida responde. No como premio, sino como espejo de tu alineación interna. Ahora observa con honestidad. ¿Dónde estás empujando cuando podrías fluir? ¿Dónde estás insistiendo cuando podrías confiar? ¿Dónde estás pidiendo permiso cuando ya conoces la respuesta? Estas preguntas no son para pensar, son para sentir, porque el alma responde en el sentir. Y cuando finalmente le permites decidir, algo en ti deja de perderse y empieza a recordarse. Y ese recordar no cierra nada. Abre, llama, sigue llamando. ¿Y si lo que sientes ahora no fuera confusión, sino el inicio de esa escucha? ¿Y si ese malestar fuera exactamente el alma golpeando más fuerte porque percibió que estás cerca de oír? ¿Qué cambia en el instante en que dejas de discutir y permites que esa decisión simple, silenciosa y verdadera vuelva a tomar el mando? Existe un cansancio que no viene del cuerpo, viene de pasar el día entero discutiendo con la propia alma. Te despiertas, piensas demasiado, decides demasiado, calculas demasiado, y al final del día sientes que traicionaste algo invisible dentro de ti. Rumi hablaba de ese desencuentro como un exilio interior, no un castigo, sino un alejamiento del hogar. El alma sabe a dónde ir, pero la mente grita más fuerte, crea miedo, crea urgencia, crea historias y terminas obedeciendo a la voz equivocada. Todo empieza ahí. La vida se vuelve pesada no porque sea difícil, sino porque no es verdadera. Cuando no dejas que el alma decida, vives empujando puertas que no fueron hechas para que las atravieses. La mente promete seguridad, pero entrega tensión. Dice, piensa un poco más, espera un poco más, controla mejor, y cuanto más obedeces, más lejos quedas de ti. En el sufismo, el alma no es algo místico distante. Es ese sentir simple, directo y silencioso que reconoce lo que está vivo y lo que está seco. Rumi no te pedía entender el alma, te pedía confiar en ella, porque cuando el alma decide no hay ruido, hay claridad, no hay prisa, hay dirección. Y eso es exactamente lo que asusta a la mente. El alma no pide permiso. ¿Has sentido alguna vez ese instante en que algo en ti sabe exactamente qué hacer, pero lo ignoras? Ese es el punto de la ruptura. Lo sientes en el pecho, en el cuerpo, como una certeza sin palabras, pero enseguida llega el pensamiento, no es el momento, no tiene sentido. ¿Y si sale mal? Rumi decía que ese es el momento en que cambias el vino vivo del alma por el agua tibia de la explicación, y la vida pierde sabor, no porque salió mal, sino porque dejó de ser tuya. El alma siempre habla primero, la mente solo llega después para sabotear. Cuando no dejas que el alma decida, empiezas a vivir retrasado respecto a ti mismo. Haces cosas correctas en el tiempo equivocado. Te quedas en lugares donde ya no hay vida. Mantienes elecciones que ya se secaron. Y entonces te preguntas por qué todo parece pesado, lento, sin brillo. El sufismo señala esto con brutal honestidad. No es el mundo el que está bloqueado. Eres tú quien está fuera de sintonía con tu centro. El alma es ese centro. Cuando ella decide, el mundo responde. Cuando es ignorada, el mundo resiste. Rumi no romantizaba esto. Sabía que dejar que el alma decida duele, porque el alma no negocia con el ego. El ego quiere control, reconocimiento,
Ventaja: el alma quiere verdad. Y la verdad desmantela personajes. Por eso la mente entra en pánico cuando siente que está perdiendo el mando. Lo llama riesgo, pero el riesgo real es seguir viviendo una vida que no te reconoce. Cada vez que sientes una opresión extraña al elegir algo seguro, esa opresión no es miedo, es duelo. Es el alma percibiendo que fue dejada atrás una vez más. En el sufismo existe la idea de recordar quién eres. No es aprender, es recordar, porque el alma ya sabe. No grita, no discute, no prueba nada. Simplemente se retrae cuando no es escuchada. Y cuando eso ocurre durante mucho tiempo, te sientes vacío sin saber por qué. Intentas llenar con más pensamiento, más esfuerzo, más búsqueda, pero nada encaja. Porque el problema no es falta de respuesta, es falta de escucha. Dejar que el alma decida es dejar de correr detrás y empezar a alinearte. Observa cómo todo cambia en los raros momentos en que seguiste ese sentir simple. Incluso cuando fue difícil, algo en ti quedó en paz. Rumi señalaba eso como la señal más clara. El alma no promete comodidad inmediata, pero entrega coherencia interna. Puedes perder cosas externas, pero te encuentras por dentro. Y cuando eso sucede, la vida empieza a reorganizarse sola. Personas se van, caminos cambian, decisiones se simplifican. No porque controlaste, sino porque dejaste de estorbar. La mente vive de argumentos. El alma vive de verdad. Cuando dejas que el alma decida, dejas de pedir garantías y empiezas a vivir en respuesta. Respuesta a lo que está vivo ahora, no al miedo del futuro. Eso no es irresponsabilidad, es alineación. El sufismo llama a eso caminar con el flujo real, no con el flujo de la distracción. Es cuando actúas desde lo esencial, no desde lo esperado. Y todo cambia porque por fin tiene sentido. Ahora percibe, ¿qué en ti lleva mucho tiempo pidiendo paso? ¿Dónde estás insistiendo por miedo a soltar? ¿Qué decisión ya sientes en el cuerpo, pero sigues posponiendo con historias? Rumi decía que el dolor no viene del cambio, viene de la resistencia a él. Cuando el alma decide, el conflicto interno termina. No porque los problemas desaparezcan, sino porque dejas de luchar contra ti mismo. Y eso lo cambia todo, de dentro hacia afuera, de manera silenciosa, inevitable, viva. ¿Y si el malestar que sientes ahora no fuera un error, sino un llamado? ¿Y si esa inquietud fuera exactamente el alma intentando recuperar el mando? ¿Qué ocurre cuando dejas de pedir permiso a la mente y escuchas ese sentir directo, sin traducción, sin defensa, sin demora? ¿Dónde empezaría a moverse tu vida si por un instante dejaras que el alma decidiera primero? Cuando dejas que el alma decida, algo profundo se recoloca dentro de ti, como si el eje de la vida volviera a su lugar correcto, después de mucho tiempo torcido. La prisa disminuye, aunque el mundo siga corriendo. Rumi veía eso como la señal de que dejaste de luchar contra tu propio corazón. El alma no te pide que entiendas todo, te pide que no te abandones. Y cada vez que eliges sin escucharla te abandonas un poco. Ese abandono silencioso se vuelve cansancio, se vuelve irritación, se vuelve vacío. Todo cambia cuando interrumpes ese hábito y vuelves a escucharte. Hay un dolor extraño en vivir elecciones que no son tuyas, incluso cuando parecen correctas. Haces lo que hay que hacer, pero algo en ti se encoge. Rumi hablaba de ese encogimiento como el alma haciéndose pequeña para caber en una vida que no la reconoce. No es falta de gratitud, es falta de verdad. El alma no acepta vivir apretada, quiere espacio para respirar. Cuando dejas que el alma decida, ese espacio se abre y junto con él llega un alivio que no depende de explicación. La mente quiere certeza antes de actuar. El alma actúa desde la claridad. La certeza es algo que la mente promete, pero nunca entrega por completo. La claridad es algo que el alma ofrece sin discurso. Sabes cuando algo es claro, el cuerpo se relaja, el pecho se abre, la confusión disminuye. Rumi insistía en que ese sentir es más confiable que cualquier argumento. Cuando cambias claridad por certeza, entras en una espera infinita. Cuando eliges claridad, la vida empieza a avanzar. Muchas personas creen que dejar que el alma decida es perder el control, pero en realidad
es perder la ilusión de control. El control cansa porque exige vigilancia constante. El alma no vigila, guía. Y cuando guía, no necesitas corregirte todo el tiempo. Rumi veía el sufrimiento como exceso de corrección interna. Te corriges demasiado porque no confías en tu propio centro. Cuando confías, todo se vuelve más simple, más directo, más vivo. Observa cómo te sientes cuando dices sí a algo que el alma ya rechazó. Incluso antes de que ocurra ya pesa. Ahora observa cuando dices no a algo que el alma no quiere. Incluso con miedo, algo se ordena. Ese contraste es la enseñanza más directa del sufismo. No es teoría, es experiencia. Rumi no pedía creencia, pedía atención. El alma enseña por el efecto, no por el discurso. Todo cambia cuando empiezas a respetar ese efecto. Cuando no dejas que el alma decida, empiezas a vivir en compensación. Compensas la falta de sentido con distracción, con exceso, con ocupación. Pero nada de eso llena. El sufismo llama a eso sed falsa. Bebes, pero no apagas la sed. El alma es la fuente real. Cuando te alejas de ella, la sed aumenta. Cuando regresas, un sorbo basta. La vida no necesita ser exagerada para ser profunda. Necesita ser verdadera. Rumi decía que el alma reconoce lo que está vivo y lo que está muerto en tu vida. Lugares muertos, relaciones muertas, rutinas muertas drenan energía. No porque sean malas, sino porque ya cumplieron su ciclo. La mente insiste por apego. El alma pide paso para lo nuevo. Cuando dejas que el alma decida, honras los ciclos. Sales sin odio, entras sin culpa. Eso cambia la forma en que te mueves en el mundo. Hay un momento en que te das cuenta de que seguir como estás es más aterrador que cambiar. Ese momento es sagrado. Es el alma hablando más alto, porque percibió que estás listo. Rumi trataba ese punto como una travesía. No sabes todo lo que hay del otro lado, pero sabes que ya no puedes quedarte donde estás. Cuando confías en ese llamado, la travesía ocurre. Cuando resistes, el dolor aumenta. Todo cambia cuando eliges cruzar. El alma no te pide perfección, te pide sinceridad. No te pide una valentía grandiosa, te pide pequeños actos de verdad. Un límite puesto, una elección asumida, un silencio respetado. Rumi mostraba que la transformación no viene de grandes gestos, sino de decisiones alineadas repetidas. Cada vez que dejas que el alma decida, fortaleces ese alineamiento, y el alineamiento genera estabilidad interna, incluso en tiempos inestables. Puedes notar que al escuchar al alma, algunas personas se alejan. Eso no es pérdida, es ajuste. Rumi decía que cuando cambias de frecuencia interna, no todos pueden acompañarte. El alma no busca agradar, busca ser fiel. Y la fidelidad interna a veces parece egoísmo para quienes viven de expectativas, pero no lo es honestidad, y la honestidad limpia el campo a tu alrededor. La mente crea narrativas largas para justificar elecciones que el alma ya negó. Cuanto más larga la narrativa, mayor la resistencia. El alma no necesita justificación. Reconoce. Cuando te sorprendes explicando demasiado, algo ya está fuera de lugar. Rumi señalaba eso como un signo claro de desalineación. La verdad es simple. Lo que complica es el miedo a perderla. Todo cambia cuando confías en lo simple. Dejar que el alma decida no significa ausencia de miedo, significa no ser gobernado por él. El miedo aparece, pero no conduce. Rumi veía el miedo como un guardián del umbral, no como un enemigo. Pone a prueba tu sinceridad. Si retrocedes siempre, el alma se calla. Si atraviesas a pesar del miedo, se fortalece. La verdadera valentía nace de esa relación, no de la ausencia de miedo. Cuando el alma decide, sientes un tipo distinto de responsabilidad. No la responsabilidad pesada del deber, sino la responsabilidad viva de ser fiel a ti. Eso cambia cómo trabajas, amas, eliges. Empiezas a responder a la vida con presencia, no con obligación. Rumi llamaba a eso vivir despierto, no en un sentido místico distante, sino en el sentido de no engañarte más. ¿Has notado cómo la vida empieza a cooperar cuando estás alineado? No porque todo se vuelva fácil, sino porque todo se vuelve claro. Aparecen obstáculos, pero no confunden. Surgen desafíos, pero no paralizan. El alma no promete ausencia de dolor,
promete sentido, y el sentido sostiene. Cuando hay sentido, resistes. Cuando no lo hay, cualquier peso te derriba. El sufismo enseña que el alma crece cuando es obedecida. No una obediencia ciega, sino una escucha activa. Cada vez que la ignoras se retrae. Cada vez que la honras se expande. Esa expansión no es ego, es presencia. Ocupas tu propio lugar en el mundo, ni más grande ni más pequeño, simplemente el tuyo. Todo cambia cuando dejas de intentar ser otra cosa. Rumi hablaba del amor como el estado natural del alma, no amor romántico, sino amor como reconocimiento de lo que es verdadero. Cuando decides desde el alma, decides desde ese amor. Por eso incluso las elecciones difíciles traen paz. No una paz cómoda, sino una paz firme. Una paz que no depende del aplauso ni del resultado inmediato. La mente vive proyectando. El alma vive respondiendo. Cuando proyectas demasiado, pierdes el contacto con el ahora. Cuando respondes, entras en diálogo con la vida. Rumi decía que la vida habla todo el tiempo, pero pocos escuchan. Escuchar es permitir que el alma decida antes que la opinión. Eso cambia la calidad de la experiencia. Dejas de reaccionar y empiezas a participar. Hay un momento silencioso antes de cada decisión verdadera. Un instante en el que el cuerpo sabe. Si huyes de ese instante, la mente toma el mando. Si permaneces, el alma guía. Ese instante es sutil, pero poderoso. Rumi invitaba a respetarlo. Es ahí donde todo empieza a cambiar, incluso antes de la acción. No necesitas convencer a nadie de que estás siguiendo al alma. El efecto habla. Tu postura cambia, tu energía cambia, tus límites se vuelven claros. La vida lo reconoce. Las personas lo sienten, aunque no lo entiendan. Rumi confiaba en ese reconocimiento silencioso. La verdad no hace propaganda, se revela. Y quizá ahora, mientras escuchas esto, algo en ti ya esté reconociendo ese llamado antiguo. No como idea, sino como sensación. Una sensación que no pide análisis, solo atención. ¿Y si permanecieras un poco más en ese sentir, sin correr hacia la siguiente explicación? ¿Qué más empezaría a mostrar el alma si finalmente la dejaras decidir de nuevo? Aquí, ahora, sin prisa, sin defensa, sin aplazamiento. Cuando dejas que el alma decida, el cuerpo lo reconoce antes que la mente. La respiración desciende, el pecho se afloja, la mirada se vuelve menos dura. Rumi señalaba ese signo como verdad práctica, no como poesía abstracta. El alma se manifiesta en el cuerpo, porque el cuerpo no sabe mentir. La mente inventa razones, el cuerpo reacciona. Si pesa, no es el camino. Si alivia, es dirección. Todo cambia cuando dejas de discutir con esa señal simple y empiezas a honrarla. La vida se vuelve confusa cuando intentas pensar la verdad en lugar de sentirla. Pensar crea distancia. Sentir acerca. Rumi insistía en que la distancia es la raíz del sufrimiento. Distancia de uno mismo. Distancia del ahora. Distancia de lo que está vivo. El alma no opera a distancia. Está aquí. Cuando dejas que el alma decida, vuelves a estar cerca. Cerca de lo que sientes. Cerca de lo que importa. Cerca de lo real. Aprendes temprano a adaptarte, a agradar, a encajar, pero nadie te enseña a escucharte, y esa falta cobra intereses. Rumi decía que el alma se cansa de esperar. Espera, pero no para siempre. Cuando la ignoras durante mucho tiempo, la vida empieza a apretar, no para castigar, sino para despertar. Todo cambia cuando entiendes que la presión es un pedido de regreso. La mente quiere seguridad antes de avanzar. El alma avanza para crear seguridad. Esa inversión lo es todo. Mientras esperas garantías, la vida pasa. Cuando te mueves desde el alma, la vida responde. Rumi no prometía finales felices, prometía movimiento verdadero. El movimiento verdadero disuelve la estagnación. Y la estagnación es lo que más duele, incluso cuando parece cómoda. Hay elecciones que parecen correctas en el papel y equivocadas en el pecho. Hay elecciones que asustan en el papel y alivian en el pecho. Rumi decía que confiaras en el pecho, no en el impulso, no en la excitación,
sino en el alivio. El alivio es la señal. Cuando dejas que el alma decida, cambias ansiedad por claridad. No claridad del futuro, claridad del próximo paso. Y eso basta. No necesitas entender por qué algo terminó para saber que terminó. El alma lo sabe antes de la explicación. Insistir en entender es una forma elegante de postergar. Rumi trataba la postergación como una traición suave. No duele en el momento, duele después. Todo cambia cuando dejas de postergar lo obvio que el cuerpo ya confirmó. El alma no tiene prisa, pero no acepta la mentira. Espera a que seas honesto contigo. Honesto sobre lo que cansa, sobre lo que se secó, sobre lo que ya no tiene sentido. Cuando dejas que el alma decida, dejas de justificarte. La justificación desaparece porque la verdad sostiene. Y cuando la verdad sostiene, el peso cae. ¿Ya sentiste ese basta silencioso? No es rabia, es lucidez. Rumi veía ese basta como la madurez del alma. No es rendirse, es elegir distinto. Cuando honras ese punto, la energía vuelve. Cuando lo ignoras, la energía se fuga. Todo cambia cuando respetas ese límite interno. La mente vive comparando. El alma vive reconociendo. Comparar crea envidia, miedo, retraso. Reconocer crea foco, presencia, paso firme. Rumi no comparaba caminos, recordaba que cada uno tiene un llamado. Cuando dejas que el alma decida, dejas de mirar a los lados y empiezas a avanzar. Avanzar es paz en movimiento. El sufrimiento aumenta cuando intentas salvar imágenes antiguas de ti. El alma pide actualización. Lo que funcionó antes puede no servir ahora. Rumi hablaba de morir antes de morir, dejar caer identidades antiguas para que la vida siga viva. Todo cambia cuando aceptas cambiar sin destruirte. Puedes sentir miedo y aún así elegir el alma. El miedo no invalida la verdad. Rumi veía el miedo como la sombra de lo real. Donde hay real, hay sombra. No huyas de la sombra. Atraviesa con atención. Cuando el alma decide, el miedo acompaña, pero no gobierna. Gobernar es del alma, acompañar es del miedo. El alma no compite con nadie, no quiere probar nada. Cuando decides desde ella, la comparación pierde fuerza. Empiezas a medir el día por coherencia, no por rendimiento. Rumi llamaba a eso vivir alineado. Alineación no es perfección, es consistencia interna. Y la consistencia sostiene más que el aplauso. Hay un silencio fértil antes de cada decisión verdadera. Si corres, lo pierdes. Si te quedas, encuentras. Rumi invitaba a quedarse en el sentir, quedarse en el cuerpo, quedarse en el ahora. Todo cambia cuando no huyes de ese silencio y permites que te muestre el próximo paso. La mente quiere controlar el resultado. El alma cuida el proceso. Cuando intentas controlar el resultado, te pierdes del proceso. Rumi enseñaba a confiar en el proceso porque ahí es donde la vida sucede. Cuando el alma decide, el proceso fluye. El resultado llega como consecuencia, no como obsesión. No necesitas anunciar que cambiaste. El cambio aparece en la forma de elegir, en lo que aceptas, en lo que rechazas, en el tiempo que respetas. Rumi creía que la verdad se revela por el efecto, no por el discurso. Todo cambia cuando dejas que el efecto hable por ti. El alma reconoce cuando algo está vivo ahora, aunque no sea perfecto. La mente espera lo perfecto para empezar. Esperar mata lo vivo. Rumi elegía lo vivo. Cuando dejas que el alma decida, tú también eliges lo vivo. Y lo vivo crece. El cansancio crónico muchas veces es desobediencia acumulada. Pequeñas veces en que te negaste. Pequeñas verdades que callaste. Rumi decía que el alma cobra con fatiga cuando no es escuchada. Todo cambia cuando empiezas a obedecer lo simple, lo pequeño, lo inmediato. No necesitas más señales, necesitas más honestidad. La señal ya llegó muchas veces, la sentiste, la ignoraste, la explicaste. Rumi recordaba que insistir en señales es retrasar la decisión. Cuando dejas que el alma decida, la señal se vuelve acción. El alma no grita, pero persiste. Vuelve a los mismos temas hasta ser escuchada. Los mismos conflictos, los mismos patrones, las mismas incomodidades. No es mala suerte,
es insistencia amorosa. Todo cambia cuando entiendes que la repetición es un pedido de escucha. Elegir el alma es elegir responsabilidad por ti. No tercerizar, no culpar, no esperar. Rumi veía eso como dignidad interna. La dignidad no es orgullo, es fidelidad. Cuando dejas que el alma decida, te vuelves fiel a ti mismo. Y quizá ahora percibas que esta decisión no es grande, es simple. No es distante, es ahora. No es teórica, es sentida. ¿Qué en ti pide paso en este instante? Donde el cuerpo ya respondió, pero la mente aún discute. Si permanecieras un poco más en ese sentir, sin correr, sin explicar, sin justificar, ¿qué decidiría mostrar el alma a continuación? Cuando dejas que el alma decida, la vida deja de ser un campo de batalla interno. El ruido disminuye porque dejas de dividirte. Rumi hablaba de ese punto como el fin de la guerra íntima, cuando el corazón ya no necesita defenderse de la propia cabeza. El alma no acusa, no presiona, no amenaza, invita. Y esa invitación, cuando es aceptada, reorganiza todo sin esfuerzo visible. No te vuelves más fuerte por luchar más, te vuelves entero por luchar menos. Todo cambia cuando la decisión nace de ese lugar íntegro. La mente intenta negociar cada paso. El alma reconoce el camino. Negociar cansa porque nunca termina. Reconocer descansa porque es inmediato. Rumi insistía en que la verdad no pide contrato, se muestra y espera tu respuesta. Cuando respondes con sinceridad, la confusión pierde terreno. No necesitas entender el mapa completo para dar el siguiente paso. El alma solo pide el paso posible ahora, y eso basta para mover la vida. Hay elecciones que repites por hábito, no por verdad. El hábito crea una comodidad falsa. El alma pide actualización. Rumi hablaba de renovar el corazón cada día, como quien abre la ventana para que entre el aire. Cuando dejas que el alma decida, abres esa ventana. El aire entra, el polvo sale, y lo que estaba pesado empieza a circular. La vida no se vuelve perfecta, se vuelve respirable. Y respirable es todo lo que el alma pide. ¿Alguna vez sentiste vergüenza por querer algo simple? El alma quiere lo simple. La mente desconfía de lo simple. Rumi veía la simplicidad como señal de profundidad, no de carencia. Cuando dejas que el alma decida, dejas de adornar lo obvio. Aceptas lo que es claro. Y lo claro no confunde, orienta. La confusión nace cuando ignoras lo claro y eliges lo complicado. El alma decide sin gritar, pero el efecto resuena. Las personas perciben tu firmeza, las situaciones se alinean, los caminos se abren o se cierran sin drama. Rumi confiaba en ese eco silencioso. La verdad no necesita megáfono, se expande por el efecto. Cuando dejas que el alma decida, te vuelves previsible en el mejor sentido, coherente. Y la coherencia genera confianza. La mente vive proyectando escenarios. El alma vive respondiendo a lo real. La proyección crea miedo de lo que no existe. La respuesta crea presencia en lo que existe. Rumi enseñaba a cambiar proyección por presencia, no como técnica, sino como elección diaria. Todo cambia cuando respondes a lo que está frente a ti, no a lo que tu cabeza inventa sobre el mañana. Hay una dignidad en decir no cuando el alma dice no. Esa dignidad sana heridas antiguas. Rumi llamaba a eso respeto por uno mismo. No es dureza, es cuidado. Cuando dejas que el alma decida, tus límites quedan claros sin agresión. No necesitas elevar la voz para ser escuchado. La claridad habla por ti. El alma no acelera ni retrasa. Marca el tiempo justo. La mente se apura por miedo. El miedo crea error. Rumi recordaba que el tiempo correcto no es el del reloj, sino el del corazón alineado. Cuando dejas que el alma decida, entras en ese tiempo, y en ese tiempo, incluso el atraso se vuelve preparación. Puedes sentir culpa al elegir el alma. La culpa es la mente intentando devolverte a expectativas antiguas. Rumi decía que atravesaras la culpa con atención. No dura cuando la elección es verdadera. La culpa se alimenta de duda. El alma no duda. Todo cambia cuando sostienes la elección hasta que la culpa se disuelve. Hay una paz que surge cuando dejas de explicarte internamente. Esa paz es señal de alineación.
Rumi señalaba la paz como efecto, no como objetivo. Cuando dejas que el alma decida, la paz aparece como consecuencia. No una paz cómoda, sino una paz firme que soporta presión. La mente gusta de grandes promesas. El alma prefiere pasos honestos. Las promesas cansan cuando no se cumplen. Los pasos honestos acumulan fuerza. Rumi veía la transformación como la suma de pequeñas fidelidades. Cada vez que dejas que el alma decida, depositas confianza en ti. Con el tiempo, esa confianza sostiene elecciones mayores. No necesitas convertirte en otra persona para vivir mejor. Necesitas dejar de vivir contra quien ya eres. Rumi recordaba que el sufrimiento nace de resistir el propio llamado. Cuando dejas que el alma decida, no te vuelves alguien nuevo. Te desocupas de lo que no es tuyo. Y esa desocupación libera energía. El alma reconoce cuando algo perdió vida. La mente intenta resucitar. Resucitar lo que murió drena. Rumi enseñaba a honrar el final. Honrar el final es liberar espacio. Todo cambia cuando permites que lo que terminó se quede donde terminó, sin arrastrarlo hacia adelante. Puedes notar que, al escuchar al alma, el ritmo del día cambia. Haces menos, pero haces mejor. Rumi valoraba el hacer con presencia. La presencia multiplica el valor del gesto. Cuando el alma decide, cada gesto lleva una intención limpia, y la intención limpia ordena resultados. La mente busca aprobación. El alma busca verdad. La aprobación fluctúa. La verdad sostiene. Rumi no prometía aceptación social, prometía integridad. Cuando dejas que el alma decida, eliges integridad, y la integridad te sostiene cuando la aprobación falta. Hay un cansancio que desaparece cuando dejas de negociar con lo obvio. Lo obvio del alma es claro, pero lo rodeas por miedo. Rumi llamaba a eso rodeo innecesario. Todo cambia cuando vas directo, sin rodeos, a lo que ya sabes. El alma no exige que aciertes siempre, exige que seas sincero ahora. La sinceridad de ahora corrige el siguiente paso. Rumi confiaba en esa corrección continua. Cuando dejas que el alma decida, el camino se ajusta en movimiento, no en perfección. No necesitas cortar todo de una vez. Necesitas dejar de mentirte ahora. Rumi enseñaba que la verdad empieza pequeña y crece. Todo cambia cuando das espacio a ese comienzo pequeño, sin atropellar, sin postergar. Hay una valentía silenciosa en permanecer con el sentir cuando la mente quiere huir. Esa valentía madura el alma. Rumi invitaba a permanecer, en el cuerpo, en la respiración, en el ahora. Cuando dejas que el alma decida, permaneces, y la permanencia revela. La vida pone a prueba la sinceridad de las elecciones con pequeñas fricciones. Si estás alineado, atraviesas, si no, te trabas. Rumi veía la fricción como retroalimentación, no como obstáculo. Todo cambia cuando lees la fricción como orientación. No necesitas más conocimiento para decidir mejor. Necesitas más escucha. La escucha del alma es simple, directa, repetida. Cuando finalmente la honras, el ruido pierde fuerza, y en ese silencio vivo, la decisión aparece. Y quizá ahora percibas que nada de esto pide prisa, solo presencia, que la decisión del alma no grita, pero insiste, que el cuerpo ya sabe y la mente solo necesita apartarse. Si permanecieras un poco más en ese sentir, sin correr a concluir, sin intentar cerrar, ¿qué más se mostraría cuando dejaras, de verdad, que el alma decida? Si algo en ti se movió mientras escuchabas esto, no lo ignores. Esa incomodidad no es confusión, es el alma intentando retomar el mando. No racionalices, no lo conviertas en teoría, no lo empujes para después. Quédate un poco más aquí. Escucha. Si sientes que este mensaje te habló directamente, permanece en este canal. Aquí no entregamos distracción espiritual, entregamos confrontación interna. Suscríbete, porque este espacio es para quienes ya no quieren vivir divididos. Activa la campana, porque cuando el alma llama, perder el momento cuesta caro. Comenta, ¿en qué área de tu vida sientes que el alma ya decidió pero tú aún resistes? Este no es un video aislado, es un portal continuo, y el próximo paso profundiza aún más este llamado.